Vamos a hablar del tema local del momento y que tiene que ver con la vigencia de la medida denominada Hoy No Circula. El primer día, 124 vehículos sancionados por infringir esta restricción vehicular. Usted no puede sacar el vehículo entre las 5 de la mañana y las 20 horas, dependiendo de la placa y dependiendo del día. La misma lógica del pico y placa, me refiero a las placas, al tema también de la zona de influencia de la medida, la misma lógica, pero de 5 de la mañana a 20 horas. Hagamos una evaluación con Guillermo Abad, secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito, que ya visita nuestra mesa de trabajo. Bienvenido, qué gusto. Bienvenido. Buenos días, gracias. Siempre un gusto conversar con ustedes. Bueno, ¿cómo evaluamos los primeros 2 días? Hoy será el tercero, pero lunes y martes, ¿qué sensaciones ha dejado, Guillermo, de la aplicación del Hoy No Circula? Creo que lo más importante para mí es que no hayan existido tantas personas sancionadas. Esto quiere decir que la ciudadanía está colaborando, la ciudadanía acogió el pedido del señor alcalde y del municipio en el sentido de que hagan un esfuerzo por la ciudad, porque a cambio de esta medida de restricción estamos teniendo un proceso de repavimentación que va en beneficio de la propia ciudad. Creo que esto para mí es una de las cosas más importantes, es decir, que hay ese aporte, esa generosidad por parte de los usuarios de las vías, en este caso los que tienen vehículo particular, que es sacrificar un día, dejar su comodidad, aceptar la perturbación que genera la medida, y de eso pues yo me siento agradecido porque siento que hubo esa acogida. Para mí lo más importante. Y en lo que respecta a flujos de tránsito, evidentemente hay una mejora considerando de que ya hay vías cerradas, ¿no? Esto es un punto importante, porque no solo hay que comparar de manera muy plana la circulación entre el pico y placa y el flujo de circulación entre el Hoy No Circula. Porque el Hoy No Circula tiene una razón de ser, que es el plan de repavimentación que comenzó simultáneamente el lunes. Exactamente, es decir, de por medio entre el uno y el otro hay una repavimentación, es decir, hay vías cerradas que generan congestión y no se ha sentido mucho esa incidencia. En términos numéricos, la restricción elimina entre 21 y 23% de vehículos por día. ¿Por qué digo entre 21 y 23? Porque no todas las placas están distribuidas de manera proporcional por días. Y segundo, porque tenemos 2 registros. Perdón que le corte, secretario. ¿Cuáles son los dígitos que más autos registran en Quito? Los de jueves y viernes justamente son los que más, tienen un poquito más, pero la diferencia más va en el sentido de que tenemos un dato real y tenemos un dato oficial. El dato oficial con el que se hace el cálculo es el registro de vehículos en la revisión técnica vehicular, pero hay muchos vehículos y este es el dato real, hay muchos vehículos que no tienen revisión técnica vehicular hecha en Quito, tienen en cantones aledaños, y una gran cantidad de vehículos también que son inclusive de otras provincias, que han sido matriculados de otras provincias, pero que transitan en la ciudad. Entonces, entre 469,000, que es el dato oficial, el dato real varía hasta cerca de 600,000 vehículos. Entonces, esto es importante para poder entender por qué cuando hablamos de entre el 21 y el 23% de vehículos que salen de circulación. Pero aquí viene la parte que es notoria y creo que los ciudadanos sí nos hemos podido dar cuenta. La variación del flujo de tránsito entre las 7 de la mañana y 9:30 de la mañana, es decir, en la hora pico actual, no se nota mucho. Sí hay una reducción de vehículos, porque a lo normal que teníamos en el pico y placa hay que sumarle los taxis y hay que sumarle el transporte pesado, ¿no? Entonces, también tienen restricción. Que también tienen restricción. Entonces, en esas horas nosotros podemos ver una disminución leve de vehículos y consecuentemente mejora el flujo. Pero usted cita esta hora de 7 a 9:30 porque es la hora que tenía vigencia el pico y placa. Exacto. En la mañana. Y hago este antecedente porque cuando estaba vigente el pico y placa, muchas personas, en un 41% de los que tenían restricción de pico y placa en ese día, lo que hacían es esperar que termine el pico y placa para poder sacar el vehículo. Eso, porcentualmente hablando, es el 41%. El 41% de los
5.000 o 115.000 vehículos por día, ¿no? Que es un número bastante alto. Esos vehículos ahora se quedan en casa en la hora valle. Entonces ahí sí, en las horas no pico, se nota mayor fluidez porque esos vehículos se quedan ya prácticamente todo el día afuera. Había Entonces, incluso gente que madrugaba antes de las 7 de la mañana y prefería irse a esa hora a la oficina, dejar el auto parqueado ahí en la oficina. Claro, y por eso en la noche era muy congestionado. Ahora en la noche, en la hora pico de la noche, no existe tanta congestión, es decir, ha disminuido notablemente. Esas son las dos análisis que podríamos hacer. En la hora no pico se nota con mayor intensidad el que la restricción tuvo su efecto positivo. Correcto. Entonces, este primer balance es positivo de los primeros 2 días. Sí, Es la medida que había que tomar. Sí, había que tomarla porque también había una repavimentación de por medio, pero reitero, lo que a mí más me causa emoción es que los ciudadanos han sido generosos con Quito y han aceptado la medida. No hay tantos No hay quejas, no hay mayoría de quejas. No hay tantas personas sancionadas. Yo la verdad temía mucho eso de que haya una desobediencia y que la gente empiece a salir y tener que sancionar a las personas, pero la generosidad de los quiteños es algo que la verdad me ha emocionado mucho porque hoy, el día de ayer, el segundo día, en vez de sumar los detenidos, bajaron. Y ahora, bueno, habría que ver cómo vamos el día de hoy, pero eso es importante. Secretario, le traslado una inquietud de un oyente. Nos dice cuántas personas adultas mayores se han registrado en el control del hoy no circula. Bueno, la verdad no tengo ese dato porque el dato que se levanta es de las personas sancionadas. Las personas adultas mayores y personas con discapacidad tienen que hacer un registro de la utilización del vehículo. En el caso de los adultos mayores tienen que solo presentar su cédula. En el caso de las personas que tienen discapacidad, alguien tiene que certificar esa discapacidad y se necesita un paso previo. Bueno, ahora hemos estado un poco haciendo ciertos análisis que hay que tomar en consideración que el tema de las exenciones o de las exoneraciones es dada por ordenanza, y en ordenanza del 2010 ya se establecía un trámite en lo que respecta al salvoconducto por personas con capacidades especiales que ahora ya no existe, que es de tener la certificación del CONADIS. Nos comentaban algunas personas que ahora ya los del Ministerio de Salud y nos sacan el registro, en la propia cédula ya viene identificado que tiene una discapacidad. Entonces esto quizás nos pueda permitir tener ahorrarnos de ese trámite previo, pero tenemos que llevarlo a una mesa técnica que esté establecido en la propia resolución del señor alcalde para analizar esta situación sin que el instructivo que hagamos esté en contra del orden. Le traslado otra inquietud. Nos dicen, por favor, consulta sobre los límites de circulación que se quejan los conductores, los que entran a Quito por la Simón Bolívar y quieren ingresar al estacionamiento de borde de la autopista Rumiñahui, son detenidos por agentes de tránsito. Ahí hay que tomar en consideración algo. Hay dos casos en los que hay que tomar en cuenta. En el caso de Cuscungo y en el caso de la Avenida de las Palmeras, los parqueaderos de borde, hay un tramo que para ingresar está bajo restricción de restricción vehicular. Esto ya ha sido subsanado, es decir, los agentes de tránsito tienen ya el conocimiento de que ese tramo no está exento, no está bajo restricción, porque si no, ¿cómo entrarían al parqueadero? ¿No? ¿Y cómo identificas aquello? Simplemente por la placa, es decir, los vehículos que ingresan con placa de restricción y para ese día les van a dejar pasar hasta el parqueadero. Y para el retorno, de igual manera, van a poder, en el caso de la Avenida de las Palmeras, van a seguir hasta el redondel de la Avenida de las Palmeras, que está debajo de la Avenida Eloy Alfaro, poco antes de ingresar a la Avenida del Inca, retornan y salen hacia la Simón Bolívar. Esto ya se lo ha... O sea, hay esa excepción entonces, claro, esa excepción, sí, para sí, este caso en particular, sí, para poder llegar a este parqueadero. Exactamente, y en el caso de Cuscungo, que es en el Valle de los Chillos, de igual manera. Esto ya se corrigió, hubo la instrucción respectiva, pero claro, el pasar toda la información a todos
los agentes al parecer en algún momento no llegó la información adecuada, pero esto ya está sobre. ¿Se mantienen, porque esta es la pregunta recurrente y acabo de recibir un mensaje en ese sentido, se mantiene la misma zona de restricción que ha estado vigente desde el año 2009 del pico y placa? Por ejemplo, la Simón Bolívar no es parte de la restricción, pero sí la Avenida Occidental, para hablar de lo que pasa en el occidente y lo que pasa en el oriente. ¿Se mantiene tal cual? Es exactamente igual. Lo único que se varió de las reglas del juego, si se puede llamar así, es extender es el horario, eso es lo único. El horario y aumentar los taxis y aumentar el transporte pesado. Secretario, uno de los sectores que ha sido más crítico con esta medida, de lo que hemos podido todos ver, es el gremio empresarial, representantes de las cámaras de comercio de Quito, porque decían que con la medida del hoy no circula lo que hacen es restringir en algunos casos el uso del vehículo, que para varias personas es una herramienta de trabajo. Y en ese sentido le traslado también una inquietud de un oyente que nos dice: en porcentaje de la ciudadanía que tiene su vehículo particular se le quita el 14.28% del uso del mismo. ¿Por qué no se plasma el mismo descuento en todos los valores que cancela el usuario por impuestos?, nos dice. Bueno, son ya un poco hilar fino en algunos de los temas que cada persona tiene el justo y legítimo derecho de reclamar, porque sabemos que estamos perturbando su día de trabajo, su comodidad inclusive, pero es por un bien de la ciudad. Es decir, también esa persona al día siguiente que no tenga restricción vehicular va a tener mayor productividad. Es el caso de los taxis. Mire, cuando nos reuníamos con ellos, les enseñábamos unas simulaciones y unas modelaciones del tránsito, y hicimos unos sobrevuelos de la ciudad y les indicábamos: la ciudad es amarilla, ¿no? Es amarilla, y la incidencia que ellos generan en el tránsito es muy alta porque todo el tiempo están circulando. Hicimos una modelación con ese sobrevuelo y cerramos un carril y prácticamente la ciudad se congestionaba en pocos minutos, y eso no es negocio para ellos de estar metidos en el tránsito, ¿no? Se les comentó de que al sacar un porcentaje de sus vehículos, de ellos son el 4%, sacar el porcentaje respectivo por día de taxis, va a aumentar la demanda. Y efectivamente, de los taxis que he tomado entre el día de antes de ayer y hoy, ellos han aumentado su producción, ¿no? En lo que respecta a los taxis. Ahora, en lo que respecta al transporte de mercancías, para la ciudad es muy importante tener la flota vehicular del transporte de mercancías, que la Secretaría de Movilidad no la tiene. Entonces, hemos pedido, ya nos han pasado los listados, tanto la Cámara de Comercio como la Cámara de Industriales, para evaluar esos listados, saber cuál es la flota vehicular, cuál es el origen destino de su carga y a qué horas las hacen, porque eso también nos va a permitir, aprovechando de esta coyuntura, el poder organizar la ciudad a futuro, porque a todos nos habrán pasado, de los que nos están escuchando, que en cualquier momento, en una intersección de cualquier parte de la ciudad, nos encontramos con un camión que está obstaculizando la vía y empieza a descargar, y como alguien me decía, pone una java ahí como cono de... Claro. ¿Cómo estacionar? Son dueños. ¿Sí? Y empiezan a descargar. Entonces no hay ningún control de aquello. Entonces estos inventarios, estos de origen-destino, el tipo de carga que llevan, nos van a permitir inclusive crear bahías para descarga dentro de la ciudad y de distribución media, y también crear grandes bahías para distribución de alta magnitud. Entonces, y estamos evaluando. Y miren, quizás no eran tantos los vehículos que entraban a Quito y que necesitaban ingresar a la ciudad, y con esa información podremos tomar decisiones mucho más certeras, precisas y en beneficio de todos, porque también para ellos será un beneficio llegar a una cierta zona y tener una bahía de descarga y no obstaculizar el tránsito, y también un poco ordenarles, porque en el caso de hay algunos vehículos que van descargando, o suelo decir yo, como lecheros, porque van de tienda en tienda, cuando lo lógico es que se estacionen en una esquina y con sus montacargas manuales empiecen a hacer la distribución en la cuadra. A ver, recordemos a nuestra audiencia el balance del pasado lunes, del primer día de vigencia de Hoy No Circula: 124 vehículos sancionados, 86 livianos, 6 pesados, 32 motos. En el norte de Quito hubo 47 infractores, en el sur 46 y en el centro 31. Ayer martes, 112 vehículos sancionados, es decir, 12 vehículos menos que el lunes. 78 livianos,
5 pesados, 29 motocicletas, 50 en el norte, 34 en el centro y 28 en el sur. Y tengo el reporte de 5 a 7 de la mañana, 18 vehículos sancionados hasta este momento. 12 livianos, 3 pesados, una moto. En el norte 5, en el sur 7, en el centro 6. ¿Cómo leemos estas cifras, señor secretario? Positivas, porque ya si no se fue sancionado a las primeras horas de la mañana, ya es muy probable de que no saquen el vehículo. Entonces, creo que esos datos son los que a mí realmente me emocionan, porque siento que la ciudadanía está siendo generosa con la ciudad, y esto realmente me hace sentir bastante cómodo. Le sigo trasladando preguntas de los oyentes, secretario. ¿Qué pasó con la prohibición de circular a vehículos pesados? Al Megamaxi de aquí de las 6 de diciembre entran y salen a cualquier hora los trailers, nos dice el oyente. No, ellos están bajo restricción. Yeah. Están bajo restricción. Claro que obviamente tienen la restricción por placa también, ¿no? En los días que no tengan restricción lo harán en las horas que están permitidos, pero están bajo la restricción. ¿Cómo está operando el sistema de transporte público? Porque claro, hay mucha gente, recibimos mensajes, inquietudes de los oyentes que dicen, estoy de acuerdo con el pico y placa, con el hoy no circula, me sigo quedando con el pico y placa, con el hoy no circula, creo que es una medida necesaria, pero ¿qué pasa con el transporte público? ¿Abastece el transporte público y el transporte municipal la necesidad justamente de traslado de quienes tienen que dejar su vehículo en la casa? El servicio de transporte público, como todos sabemos, no es de lo mejor en la ciudad, es bastante crítico. Es más, dentro del servicio de transporte público hay ciertos parámetros que se pueden mejorar dentro del servicio, como es el tener una mejor cobertura tanto en tiempo y en espacio. En espacio me refiero que estamos tratando de llegar a mayores lugares, y la frecuencia aumentarla, que el servicio empiece desde las 5 de la mañana. Sería un error y una falsedad decir que estamos mejorando la calidad del servicio como tal. Esa es una segunda fase en la que ya estamos empezando en la Secretaría de Movilidad, y que vale la pena decirlo, con la firma de los nuevos contratos de operación, que ese es un gran reto que tiene la Secretaría para justamente incluir los parámetros de calidad de servicio exigidos por la ley, que desde la sociedad civil hemos venido reclamando desde 10 años atrás, que está vigente la norma, que nunca se han firmado contratos de operación como la ley establece. Estos contratos de operación, como la ley establece, es nuestro gran reto en la Secretaría de Movilidad, firmarlos, y ahí sí podemos dar el golpe de timón para poder tener un control efectivo sobre el transporte público y poder inclusive revertirles la ruta y la frecuencia y el contrato si es que no lo cumplen, que es una herramienta poderosa para la autoridad, que antes no se lo había hecho, y por eso es que cualquier ofrecimiento de mejora de servicio quedaba en eso, en un simple ofrecimiento. Secretario, ¿se tomó ya una decisión con respecto al tema de que va a seguir operativo el trole cuando entre a operar el metro? ¿Eso ya está decidido? ¿No? ¿Y van a dar paso a la a la construcción de este famoso corredor en el hipercentro? Están haciendo todavía análisis. Lo que estamos seguros que vamos a conseguir es la reestructuración de rutas y frecuencias. Hay una buena predisposición, ya están hechos los estudios. Viene un proceso de comunicación al gremio de cómo lo vamos a hacer, y a la empresa pública de pasajeros. Ojo, nosotros no hablamos de un proceso de negociación, porque aquí no hay que negociar nada. Eso le iba a decir, es un tema de decisión. Claro. Y es una decisión largamente postergada. Claro, aquí no hay que negociar nada, aquí hay que decir, esto es mío, las rutas y frecuencias son mías, y quiero que tu bus vaya de aquí a acá. Entonces vamos a informar, a comunicar, a organizarnos, pero a negociar absolutamente. Le traslado otra inquietud más. Con la medida del hoy no circula, nos dicen, en el sector del Trébol se eliminó el contraflujo, lo que generó congestión el día de ayer en horas de la mañana y la tarde. ¿Por qué no se mantienen los contraflujos? Mire, el contraflujo se lo está manteniendo. Es más, estamos dando prioridad en el contraflujo al transporte público. Me parece justo que las personas que van en un bus, que es del 70%, bueno, 68% de la población, se traslade con mayor agilidad. Quienes generamos el tránsito en una ciudad son los vehículos particulares, y que es el 30 y pico por ciento, 32% de las personas. Entonces, los contraflujos, más bien le estamos dando prioridad al transporte público.
Un tema adicional a propósito de los controles que empezaron con aquel polémico partido de fútbol de Copa Libertadores entre Liga y Boca en los alrededores de Casablanca, y cuando empezaron las huichas a llevarse los autos. Hubo una lectura errónea ahí, me parece, de parte de toda la sociedad, y es el hecho de, es que no hay parqueaderos. Es decir, seguimos priorizando el uso del vehículo particular. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Cómo se está trabajando precisamente para eso? Para desincentivar el uso del vehículo particular, para empezar a utilizar el servicio de transporte público, mecanismos alternativos. Como la bicicleta, justamente había recibido un mensaje en ese sentido. ¿Qué se está haciendo justamente en ese orden, el tema de bicicleta o el transporte público? El paso número 1 que manda el manual mundial es mejorar la calidad del servicio de transporte público. Solo así se puede conseguir estimular, incentivar, seducir al dueño del vehículo particular para que tome el transporte público, cuando este es mejor, más cómodo, más eficiente que mi propio, y más barato que mi propio vehículo. Ahí conseguimos dar el golpe de timón a la ciudad. Por eso es que la Secretaría, su objetivo máximo de la Secretaría de Movilidad es firmar los contratos de operación con los parámetros de calidad de servicio, indicando que las rutas y frecuencias son del Estado, y poder organizar y fortalecer al sector del transporte público para darles visión y gestión empresarial. Ese es el primer gran paso. Cualquier otra acción o medida que se tome se puede ir diluyendo en el tiempo si es que no tenemos esta primera gran base, este primer gran paso, que es fortalecer y organizar el transporte público. Por eso nuestro norte está ahí. Ahí estamos apuntando todas las acciones, porque ese es el cambio. Y en lo que respecta a las ciclovías y a las ciclorrutas, que son el producto final después de esta transición, cuando ya las vías están más amplias y nos podemos ir apoderando del espacio público y generar mayores ciclorrutas con todas las seguridades del caso, porque una ciclorruta segura es un imán para las personas que quieren utilizar la bicicleta. En el caso de la repavimentación, están incluidos $2 millones para ciclorrutas en el sur de Quito. Es decir, vamos a tener una red de ciclorrutas muy interesantes en el sur de Quito, y estamos siempre en diálogos con el Consejo Consultivo de la Secretaría de Movilidad, así como el Cabildo Quiteño, para ir nutriendo esta ciclorruta y darle a la ciudad una oportunidad de un transporte sostenible y no motorizado. Correcto. Era importante generar una evaluación con el secretario de Movilidad, Guillermo Abad, sobre los 2 primeros días del Hoy No Circula, y claro, parte del diseño de esta reestructuración vinculada al transporte y a la movilidad en la capital de la República. Gracias por el tiempo. Muy amable, Guillermo. Muy amable. Guillermo Abad, secretario de Movilidad, aquí en nuestros micrófonos. Al volver, Marcela Guiñaga en A Primera Hora, 7 de la mañana, 35 minutos.